en todas las ciudades del planeta y mucho más específicamente en América Latina, la movilidad, los temas de seguridad vial son claves. Tenemos muchas muertes, muchos heridos por accidentalidad vial y esta movilidad inteligente se tiene que poner al servicio de reducir las tasas de mortalidad y accidentabilidad. Todo el tema de sostenibilidad, la movilidad, digamos que genera en el mundo un porcentaje muy alto de las emisiones que deterioran la calidad del aire, que deterioran la salud, pero en América Latina, y sobre todo, digamos, mirando nuestro caso en Colombia, donde nuestra matriz energética es muy limpia porque está soportada en energía hidráulica y nuestra industria no es muy grande, eh, la, la, la movilidad genera un gran porcentaje de contaminación. Si ustedes ven, por ejemplo, en ciudades como Medellín, en el Valle de Aburrá, el 80% de la contaminación viene de fuentes móviles. Ahí hay diferentes participaciones entre el transporte con diésel, el transporte público, el transporte de carga, el transporte personal, pero cuando hablamos de sostenibilidad también es que las inversiones que se tengan que hacer para mejorar la movilidad en las ciudades sean las adecuadas y no, eh, digamos que desangren los municipios. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando invertimos demasiado en infraestructura para transporte privado, eso termina en definitivamente a largo plazo no mejorar. Entonces nuestra movilidad inteligente tiene que propender por invitar cada día más a más personas a usar el transporte público, a usar bicicleta y a usar medios o alternativas mucho más económicas e incluso el no movernos. ¿Por qué? Porque no movernos también es una opción de dejar de contaminar, de dejar de llenar las vías y hacer muchas cosas que podemos hacer como lo estamos haciendo hoy, una capacitación virtual. Y eficiente es que tiene que permitir que toda esa información que se capture de los medios de transporte y que se tenga en torno a la movilidad permita que los costos de operación, el consumo de combustibles, el consumo de repuestos se reduzcan y así tener una operación más eficiente de los medios de transporte. Cuando hablamos de movilidad inteligente, digamos que hay como cuatro líneas de trabajo a grosso modo. Digamos que estamos en todo el tema de gestión de datos en movilidad y ahí entran todo lo que son los ABLs, el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data. La movilidad sostenible, hablamos de micromovilidad, movilidad eléctrica, movilidad compartida. Todo el tema de transporte público y vehículos autónomos. Digamos que ahí es como los temas gruesos que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de gestión de datos, todo el mundo dice, uy, eso es una cosa muy sofisticada. No, yo creo que gestión de datos todos hemos visto en vehículos eléctricos, en vehículos, en flotas de empresas. La mayoría tienen GPS hoy. Desafortunadamente, casi todos esos GPS son de 2G y es lo más básico, lo más sencillo y es muchas veces por cumplir un requisito o simplemente por saber dónde está el camión o el bus o el vehículo particular que le presta servicio a la compañía, pero digamos que cada vez vemos que los datos para toma de decisiones son mucho más importantes en las organizaciones y en torno a la movilidad esto no es la excepción. La información en movilidad o la gestión de datos en movilidad nos debe permitir planear mejor políticas públicas, desarrollar infraestructura, hacer gestión adecuada del tráfico, optimizar el uso de flotas, reducir la contaminación ambiental y lograr una movilidad más segura entre muchas de las aplicaciones posibles. Y aquí les cuento, digamos que yo voy a empezar a zapotear un poquitico porque mi amor por los datos en movilidad más allá de que he hecho intentos de trabajar en gestión de combustible de las flotas, de evitar robos en combustibles, digamos que mi primer amor fue cuando estábamos montando en cicla para evitar que se robaran las bicicletas, nosotros le pusimos GPS a las bicicletas. Ustedes no imaginan el enredo porque no había estaciones de carga, eso había que ponerlo a cargar en el centro de operaciones, no era fácil determinar porque el GPS iba escondido, entonces no sabíamos cuándo no tenían pila. Digamos que la logística y los costos de poner esos ABL, esos dispositivos en la bicicleta era muy alto, pero cuando fuimos a mirar o nos tocaba diseñar ciclorrutas complementarias para la ciudad, esos datos fueron fundamentales, porque esos datos nos mostraban
por dónde se movía la gente, qué ciclorrutas que estaban desconectadas necesitábamos conectar, qué otras zonas de la ciudad necesitaban más ciclorrutas. Digamos que fue un tema muy chévere porque en un primer momento se montó solo pensando en que me van a robar las bicicletas. Cuando se montó el sistema de bicicletas compartido de Río, se robaron las 300 bicicletas del sistema. Y a la policía le tocó ir por las favelas recogiendo las bicicletas hasta que volvieron a recuperar una parte importante, lo otro se perdió. Entonces digamos que cuando lo montamos entre AFID y el área metropolitana, el director del área metropolitana decía, ¿y qué pasa si me roban las bicicletas? Y yo, pues asegurémoslas. Pues en realidad no se robaron, digamos que en los primeros años se robaron muy poquitas bicicletas, salvo en la pandemia que hubo una crisis grande y se robaron muchas bicicletas del sistema. Nunca, digamos que se usó el GPS como herramienta para evitar el robo, sino mientras lo tuvimos, que fueron los primeros 2 años de Encicla, después no volvimos a pagar el servicio porque era más barato reponer la flota que se robaran que pagar el servicio de GPS en su momento. Entonces, digamos que cuando hablamos de gestión de datos, tenemos que hablar, bueno, y eso en movilidad, ¿cómo opera? ¿Qué es IoT? Internet de las cosas es todos estos elementos que nos permiten capturar información o hacer gestión con datos en torno a la movilidad, porque nos vamos a circunscribir en movilidad. Digamos que lo primero, lo más cercano que tengamos son los wearables, son los elementos que nos ponemos que tienen inteligencia, y ahí vienen las bandas, vienen los relojes que nos permiten para pago de transporte público, seguimiento de los pasos, ubicación del usuario, control de variables de salud. Eh, entonces, digamos, ya estamos como compañía experimentando en los buses donde tenemos monitoreo, que la gente pueda o que el bus pueda identificar que una persona está montada dentro del bus o dónde se bajó para poder hacer trazabilidad de sus viajes y ofrecerle mejores servicios. Por ejemplo, para poderle ofrecer rutas o avisarle a su celular o a su reloj que la ruta que él usa habitualmente ya está llegando. Digamos que en wearables hay muchas aplicaciones de movilidad, de gestión de datos para la movilidad. En etiquetas inteligentes, ya lo estamos viendo, digamos, en tarjetas impresas. Nosotros tenemos sistemas de bicicletas compartidos con candado, donde el usuario escanea el código QR y le abre el candado para poder usar la bicicleta. Pero también tenemos, digamos, etiquetas impresas para seguimiento de inventarios en los repuestos, de los vehículos, de las bicicletas. Tenemos etiquetas RFID. Digamos, lo más común que tenemos ese RFID para pagar el peaje, los que tienen FlyPass o las otras compañías que le ponen el sticker al vidrio del carro y cuando pasa por el detector en el peaje te cobra y te deja seguir. Ya hay parqueaderos que te permiten también cobro con esas tarjetas RFID. Nosotros tuvimos en el sistema de Bicirrío las tarjetas con las que los usuarios accedían al sistema tenían RFID para identificación rápida. En el sistema en Cicla le poníamos tags a las bicicletas para identificar, tags RFID para identificar cuando la bicicleta llegaba a una estación determinada y poder tener mejor trazabilidad de la ubicación de cada una de las bicicletas. En el mundo automotriz hay muchos temas de sensores IoT. Digamos que encontramos sensores de lluvia, por ejemplo, y la gente dirá, ¿y eso para qué? Ya el mismo carro empieza automáticamente a determinar la intensidad del parabrisas dependiendo del volumen de lluvia. Y ustedes dirán, ah, sí, pues muy chévere, pero pues yo tengo la palanquita y lo puedo poner. Eso es como como le decimos los paisas, un gallo que le ponen allá al carro, pero sin embargo, cuando ustedes se van un poco más al tema de Big Data, ustedes pueden tener mapeado por zonas, porque esos carros tienen por lo general GPS en el carro y tienen un dispositivo OBD que está conectado al computador, que es el que rastrea todo lo que hace el carro. Entonces, si tú tienes una buena masa de vehículos monitoreados, te puede decir o hacer mapas de lluvia por zonas de la ciudad y determinar también en temas de gestión del riesgo que te avise cuando hay determinado número o una intensidad muy alta de lluvias en ciertas zonas donde las quebradas se pueden desbordar, que te mande un aviso para tomar decisiones frente a gestionar ese riesgo que se puede crear por lluvias. Eh, Temas de sensores de posición.
Entonces eso me da, digamos, para frenadas bruscas, para manejo en curvas. Entonces yo puedo empezar a clasificar o a tener patrones de manejo de mis conductores en flota para saber cuáles son más riesgosos que cuáles, dónde tengo que hacer procesos de capacitación para mejorar la seguridad vial, para reducir el desgaste de los vehículos. Sensores de luz, entonces dependiendo de la intensidad la luz se baja o se sube en el carro. Y eso también me puede decir, o puedo hacer mapas de luminosidad en la ciudad a partir de esa información. Ultrasónicos que me permiten determinar objetos que están cerca. Entonces, cuando ustedes van en un carro que tiene sistemas inteligentes, él le avisa cuando hay una proximidad de otro vehículo, de una persona, para evitar un accidente. Sistemas de TPMS, que es para determinar la presión de las llantas. Él te envía una información donde te dice que la llanta del carro está más bajita. Hay vehículos de transporte pesado que incluso ya vienen conectados con dispositivos que mantienen las llantas infladas a partir de la información de los TPMS. Y ustedes dirán, ¿eso para qué? Primero, una llanta desinflada se desgasta más fácil y esos son costos para la compañía. Una llanta desinflada aumenta el consumo de combustible. Una llanta desinflada se gasta las baterías de un carro eléctrico más rápido. Entonces digamos que es muy importante tener el control de las llantas para reducir y hacer más eficiente la operación de las compañías. Entonces todos estos elementos, todos estos sensores de IoT nos permiten ayudar a mejorar esos elementos en la organización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero de a uno. No, súper claro. Muy interesante y lo que mencionas de la optimización a través de los datos. Me llama mucho la atención eso, bueno, porque es un tema que trabajo hace muchos años, entonces, cómo, pues saber esto de cómo se optimiza la movilidad, cómo se optimizan los recursos a través de los datos, y creo que es algo que la mayoría de la gente da por sentado, ¿cierto? ¿No? La ciudad tiene que funcionar, pero detrás de ese funcionamiento de la ciudad y de la movilidad hay una gran cantidad de tecnología, de información, de datos, de procesamiento de datos. Entonces, muy interesante lo que nos estás compartiendo. Hay temas tan chéveres en ciudades, todavía no lo tenemos aquí, pero por ejemplo, hay ciudades en el mundo que ya tienen, digamos, el bus va rodando, como el bus tiene GPS, le va enviando información al sistema de semáforos para darle prioridad a la línea donde viene el bus y que así las personas puedan ir más rápido en transporte público. Entonces, digamos, hay temas no solo desde las ciudades, sino desde las mismas empresas. El poder hacer mantenimiento preventivo, el tener conectado un vehículo desde el puerto OBD, que el computador te anuncie que el carro tiene un problema, que el carro necesita un mantenimiento urgente porque va a sacar la mano, se está recalentando más de la cuenta. Hay variables, por ejemplo, el NOx, que es uno de los contaminantes más nocivos para la salud y que se produce en la combustión de los vehículos. Si la temperatura en el motor sobrepasa o llega, se sube demasiado, se aumentan las emisiones del vehículo. Entonces, poder tener control de esas variables de forma remota va a permitir también que tanto los dueños de los vehículos como las autoridades generen políticas para reducir las emisiones en las ciudades. El poder saber las velocidades promedio de la ciudad puede llevar a que elementos como Waze o como Google Maps te empiecen a mandar información de rutas alternas para evadir trancones. ¿Por qué? Porque en los trancones es donde más se contamina, donde más se quema combustible, donde más emisiones se hacen. Entonces, digamos que el poder tener mucha más información y datos en torno a la movilidad van a permitir reducir las emisiones en las ciudades y tener un mejor control. Hoy, a partir del 2023, los vehículos de diésel deben estar conectados desde el puerto OBD vía satelital para que las autoridades puedan monitorar cómo están las variables en línea que impactan las emisiones. Porque hoy, digamos que hay una evasión muy alta de la revisión técnico-mecánica y eso hace que muchos carros contaminen. Digamos que les hacen la revisión técnico-mecánica, le hacen una medio puestica a punto para que pase y el resto del año contamina y nada pasa. Cuando vos ya vas a tener monitoreo en línea,
no se van a poder saltar esas normas. Ya van a tener que estar cumpliendo de forma permanente con los lineamientos de emisiones. Cuando hablamos de movilidad sostenible, digamos que lo primero que hay que promover es la micromovilidad. Si ustedes, digamos, no sé si ustedes entienden el tema o conocen un poco el tema de pirámide invertida de la movilidad, donde ya hoy le tenemos que dar prioridad al peatón, a la bicicleta, a los discapacitados, a los vehículos de transporte público, a los vehículos de transporte público colectivo, a los vehículos de transporte público individual y posteriormente a los medios de transporte particular. ¿Buscando qué? Promover aquellos medios que contaminan menos y que hacen un mejor uso de la infraestructura. La micromovilidad tiene la particularidad que son vehículos pequeños, vehículos de menos de 500 kilogramos, que no caminan más allá de 25 kilómetros por hora, salvo en algunas ciudades del mundo donde permiten hasta 45 kilómetros por hora, y en promedio no caminan más allá de 10 kilómetros de distancia. En la micromovilidad no entran los vehículos que utilizan motores de combustión interna y estos se pueden usar para viajes personales o para viajes para realizar actividades laborales. Les cuento un poquitico como los retos que hay en micromovilidad. Lo primero es infraestructura y todos dirán, es que no tenemos todos los kilómetros de ciclorruta que necesitamos y no los vamos a tener. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo. Hemos estado en más de 14 países viendo sistemas compartidos y viendo cultura de promoción de la movilidad en bicicleta y movilidad eléctrica. Y hay ciudades como Tel Aviv, como Barcelona, como Londres, y usted conversa con las personas encargadas y lo que le dicen es que nosotros no tenemos capacidad de desarrollar infraestructura en toda la ciudad. Por eso nos toca implementar vías compartidas, andenes compartidos y otra serie de políticas. Y si ciudades de ese tamaño con ese presupuesto no tienen con qué digamos que desarrollar infraestructura, pues qué vamos a decir en América Latina. Entonces tenemos que aprender que hay que desarrollar infraestructura de múltiples formas. Lo más costoso en ciclorrutas, por ejemplo, puede ser ciclorrutas segregadas de los carriles de los vehículos. Costoso porque hay que desarrollar ciclorrutas, una infraestructura mucho más pesada que simplemente pintura, hitos y tachas. Ya requiere pues hacer una infraestructura mucho más pesada y eso requiere mucha más inversión que pintura. Eh, pero hay que aprender a que tenemos que respetar las unas y las otras. En Colombia, desafortunadamente, vos pintas una ciclorruta y si no le pones un muro que la separe, el taxi se para ahí, el carro parquea ahí, las motos circulan por ahí. Entonces, digamos que ahí me paso y me salto a legislación y voy a cultura. Cultura no es simplemente respetar las señales viales. Cultura es respetar los espacios de cada uno en la vía. Cultura es entender que la vía es de todos, que la bicicleta hace parte de los actores viales y le tengo que dar un espacio, que el peatón hace parte de los actores viales y tengo que respetar donde tiene que pasar. En fin, cultura es entender que la operación que yo hago toda la vida, que la he hecho en camiones, puedo repensarla y hacer cambios importantes para que esa operación logística se pueda hacer en bicicletas o se pueda hacer en motos eléctricas de menor tamaño. Cultura es aceptar que en los centros de nuestras ciudades van a tener que evitar la circulación de los medios de combustión y de los vehículos de combustión interna para reducir la contaminación. Cultura es entender que yo voy a tener que cambiar mi vehículo particular por el transporte público, la bicicleta, no siempre, sino para aquellos viajes en los que pueda hacer uso de esos medios. Servicio técnico especializado. Hoy no tenemos, digamos que el SENA tiene que empezar a formar más gente en temas de baterías para los vehículos, en temas de electrónica para los componentes eléctricos, en motores eléctricos, aunque en motores eléctricos ya hay mucha experiencia, han desarrollado mucho. Digamos que en todo el tema de movilidad eléctrica y software asociado a la movilidad, entidades como el SENA tienen que jugar un rol importante. En temas de legislación,
Bueno, en cultura me faltó un tema que está muy ligado a la legislación, y es que cuando nosotros hicimos en Cicla, por ejemplo, eh, y pensábamos en desarrollar infraestructura, hablar con un funcionario de planeación o de movilidad en el municipio y hacerle entender que le íbamos a reducir espacio al vehículo para poder hacer una ciclorruta, una ciclorruta más amplia para la bicicleta, eso era un sacrilegio. Hoy nuestros docentes siguen formando en las universidades a partir de libros que le dan prioridad al vehículo particular, donde el vehículo particular tiene toda la prelación, todos los recursos para el diseño, y cuando usted va a ver los diseños de ciclorruta, son pírricos, son lo mínimo que le puedan asignar a una bicicleta, eso le entregan. Y muchas veces nos dicen, es que uno dice, esta persona jamás ha montado en una bicicleta. ¿Por qué? Porque ni siquiera cabe el manubrio de la bicicleta en esa ciclorruta que desarrolló. Entonces, también tenemos que lograr que esas personas que están en escenarios públicos le den la prioridad y la importancia a la movilidad y a la micromovilidad, para que caminar, para que ir en patineta, para que ir en una bicicleta pueda ser mucho más fácil. Hago un énfasis en la patineta y no digo que sea un elemento malo, pero le tengo mucho miedo personalmente. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura no es de buena calidad, porque normalmente las ciclorrutas no son parejas, porque normalmente aquí pavimentan y dejan la tapa de alcantarilla sin ponerla a nivel del nuevo pavimento. Entonces, cuando una patineta cae en un hueco de esos, el accidente casi que es fijo. Entonces, digamos que hay que trabajar en muchos frentes, pero también hay que trabajar en legislación. Y hay temas que no son muy chéveres de trabajar. Todo el tema de eh, zonas 30, o sea, zonas de máximo 30 kilómetros por hora, no le gustan a nadie. Todo el tema de peajes urbanos no le gustan a nadie. Todo el tema de restringir el uso del vehículo particular o de poner políticas que aumenten los precios del parqueadero para que el vehículo particular le sea más difícil salir a circular. Eso no es chévere. Pero lo que le digo yo a todo el mundo, nosotros estamos esperando, y enseguida hablamos de vehículos eléctricos, que la solución sea el vehículo eléctrico. Y no, porque de lo contrario vamos a tener es un trancón sostenible. Y aquí tenemos que trabajar en dos frentes. Sí, claro, es importante mejorar la calidad del aire en las ciudades, que cada día va de mal en peor, pero también los tiempos de movilizarnos son fundamentales. ¿Por qué? Porque cada minuto que yo pierdo en un trancón es un minuto que le quito a mi familia, que le quito a mi capacidad de hacer deporte, que le quito a mi hobby, que pierdo sentado en un carro. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar, y la forma es pensando en nuevas formas de movernos o en formas de no movernos para nuestras actividades diarias. Importante, durabilidad de los medios de transporte. Y aquí es, digamos, cuando ustedes miren, nosotros hoy apenas estamos empezando en movilidad eléctrica, apenas estamos empezando a ver bicicletas eléctricas en Colombia. Y nos parece muy costoso una bicicleta de 2 millones de pesos, pero después nos quejamos porque la batería sacó la mano, porque los componentes no son de buena calidad. Y en realidad es que una bicicleta eléctrica tiene componentes muy sensibles. Las baterías es el elemento más sensible, no solo en la bicicleta, sino en todos los medios de transporte. Entonces, si yo compro una batería de menores especificaciones, pues obviamente su durabilidad va a ser menor. Entonces, tenemos que cambiar ese chip, y el cambiarlo parte de entender que el costo del medio de transporte no es cuánto me vale comprarlo. Porque les pongo un caso en taxis. Un taxi de 50 millones de pesos, sí, es una buena plata, pero al año ese vehículo se gasta más o menos entre 20 y 25 millones de pesos en costos de operación. Entonces, ¿qué te importa en un carro? ¿Cuánto vale o cuánto me cuesta operarlo? Si vos compras un carro eléctrico de 80 millones de pesos, que se ahorra un 60% en los costos de operación, pues en realidad no hay una diferencia importante. Y hoy la diferencia radica básicamente en las baterías. ¿Por qué? Porque un vehículo sí tiene que tener un pack de baterías de alta duración para que pase de 10 años en su vida útil, porque si no va a ser una inversión
muy alta para poderla recuperar. Entonces digamos que en la medida que los precios bajan, va a ser mucho más fácil la introducción de la movilidad eléctrica. Y ahí es donde me preocupa, es que vamos a masificar los vehículos eléctricos en vez de cambiar nuestra cultura de movilidad. Juan, ¿puedo hacer una pregunta en este Sí, momento? claro, cuando quiera. Ah, bueno. Mira, no, esto pues yo creo que parte mucho desde mi percepción a partir de lo que pasó en Bogotá cuando la alcaldesa dijo pues que realmente el uso del carro pues no se debería como hacer. Y la gente en redes sociales estalló, yo lo veía por ejemplo en Twitter, que sacaron un montón de memes y comentarios y cosas alrededor del tema. Entonces, si bien es cierto lo que decís, que es necesaria una estructuración legislativa muy amplia en esta materia, yo también veo que nos enfrentamos como sociedad y también pues los congresistas se enfrentan a un reto muy grande y es como hacer que las personas entiendan que este modelo pues no está siendo para nada sostenible, porque la gente cada vez compra más carros, o sea, puede que haya bajado en los últimos tiempos la compra de carros, no sé cómo estará en este momento, pero yo siento que tampoco la sociedad ha tenido una apertura suficiente para incorporar estas nuevas formas de transporte. Entonces la pregunta es, vos que has trabajado en ese tema, como qué mensajes ves viables que uno lleva a la ciudadanía, cómo hacer que la ciudadanía tenga una apertura frente a estas temáticas, porque pues la gente siempre tiene como una meta muy grande, comprarse un carro o comprarse una moto, cuando realmente esas formas pues no es que sean muy sostenibles. Entonces Eso mi es un tema, pregunta es, no, esa. es un tema cultural. Cuando Sí, nosotros arrancamos en Medellín a promover la bicicleta, lo primero que hicimos fue encuestas de la percepción de la gente. Y lo primero que te dice la gente es que el que anda en bicicleta es tan pobre que no le alcanzó ni para el bus. Y cuando vos te vas para Europa, es el presidente de una compañía rodando en bicicleta. Yo tuve la oportunidad de hacer en el 2010 de ir a una gira por Asia para mirar la posibilidad de traer producción de vehículos eléctricos a Colombia. Estuvimos en Japón, China y Corea visitando las grandes compañías y estábamos en Japón y llegamos a la embajada de Colombia en Japón y ya nos íbamos a reunir con la plana mayor de Suzuki, el presidente y sus 5 vicepresidentes. Y llegaron caminando porque venían en bus. Y para nosotros fue, pues, tremenda impresión porque pues, el presidente de una compañía automotriz, una de las más importantes del mundo, que llegue en transporte público, para nosotros en Colombia es muy raro. En el mundo es lo normal. Entonces nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en cultura, pero también en concientizar cuál es el impacto que creamos. Nosotros no, o sea, la calidad del aire no pasa por un alcalde, por un presidente de una compañía, pasa por las actuaciones de cada uno de nosotros en el día a día. Te hago una pregunta, ¿tú en qué carro te mueves? no, Qué yo soy pena. equipo metro, yo soy equipo metro, sí, pues estoy aprendiendo a manejar, pero por, no sé, No, aprender algo más en la vida, pero soy por- equipo metro. por- porque uno en la vida tiene que tener habilidades y tiene que tener la posibilidad de manejar en el caso de que necesite. Somos multimodales. Yo le pongo un caso, yo soy un apasionado de la bicicleta, pero el día que yo tengo que llevar a mi mamá al médico no la puedo montar en la barra del carro. De la bicicleta, la tengo que llevar en un taxi o en mi carro o en un o en un bus. ¿Por qué? Pues porque mi mamá tiene 70 y pico de años, yo no la puedo ni montar a una bicicleta, ni llevarla yo en la mía. Entonces, todos los seres humanos somos multimodales, pero tenemos que entender que es que no podemos ser unimodales. Entonces creemos que el carro es para todo. Y entonces vamos a la tienda a 2 cuadras montados en el carro, haciendo trancón y contaminando. Yo le digo a todo el mundo, muy chévere, una camioneta Toyota 4x4 de 3,5 toneladas de peso que emite 400 gramos por kilómetro. Una belleza. ¿Cuánto espacio utiliza? ¿Cuánta energía se desperdicia? Porque por lo general va una sola persona montada adentro. Claro, si yo me voy por una finca el fin de semana y llevo los 7 pasajeros para que fue diseñado, perfecto.
Para eso fue ese carro. Pero si yo en una camioneta de esas que emite esa cantidad de CO2, me voy para la oficina, recorro 15 kilómetros diarios, ¿cuál es mi impacto? Y la gente dice, es que yo no hago nada. La calidad del aire no es problema mío, eso es problema del bus ese que contamina. Así, mire cuánto está emitiendo usted. Ese bus que contamina sí emite mucho, pero lleva 40 pasajeros encima. Per cápita hace cada pasajero la tercera parte de lo que usted hace en su camioneta. Entonces no es que no contamine, usted también contamina, usted también genera un problema y usted está usando espacio público que podría ser para montar, para tener un bus, porque una camioneta esa es casi el tamaño de un microbús en el que van 15 personas. Eh, entonces, ¿cuántas camionetas sacamos y cuántos microbuses podemos montar ahí? Yo le digo a la gente, ustedes van al colegio y entonces van 200 carros a llevar un niño, en vez de ir 10 busetas con esos niños. ¿Cuánto le vale a la ciudad en tráfico? ¿Cuánto le vale en contaminación? ¿Cuánto se pierde en tiempo de la vida de las personas? Porque esas personas toman la decisión de llevar a su niño en carro al colegio. O sea, esto parte es por concientizar a la gente que en todo lo que hacemos estamos generando un impacto. Cuando yo tengo una camioneta y la comparto con 2 o 3 personas, compañeros de trabajo, estoy reduciendo en una tercera o una cuarta parte las emisiones per cápita que hacía mi carro. ¿No es más eficiente que eso? Sí, claro, como lo vamos a ver ahora, hay un tema de desarrollar cultura, de vencer la pereza, de cambiar o de incomodarse un poco para cambiar mis hábitos de movilidad y lograr una reducción del impacto. Como les decía ahora, yo, si bien sé que la movilidad eléctrica viene y viene fuerte y tiene que ser importante, a hoy las tasas de crecimiento no son las adecuadas. Nosotros, para resolver nuestro problema del 2030, deberíamos tener o llegar a tasas de 35% del parque automotor nuevo vendido que fuera eléctrico. Y hoy estamos muy por debajo de esas cifras. Estamos en el 3, entre el 1 y el 3%, dependiendo del país que estés mirando. Esperamos poder llegar muy pronto a aumentar la tasa, pero no quiere decir que vamos a reemplazar todos los vehículos por eléctricos. Tenemos que cambiar en la conciencia y fomentar mucho más el transporte público y otras alternativas de movilidad. ¿Cuáles son los principales retos en la movilidad eléctrica? Primero, disponibilidad de vehículos, como les decía. Hoy no tenemos ni baterías, ni vehículos, ni electrónica para producir todos los vehículos eléctricos que necesitamos. Necesitamos redes de carga. Ahora, ¿qué tipo de carga vamos a necesitar? Cuando miramos ya después de un periodo largo de introducción en Europa, empezamos a encontrar que el 70% de la carga se da en lugares distintos a las estaciones de gasolina. ¿Eso qué significa? Eh, que la gente está cargando en su casa, en su trabajo o en centros comerciales. Entonces, la necesidad de megaestaciones de carga rápida se está diluyendo. ¿Por qué? Porque la gente aprende a manejar, porque los carros cada día tienen mejor autonomía, entonces no necesito cargar tan rápido. Entonces yo puedo dejar mi carro toda la noche cargando en la casa y simplemente tengo 4 o 5 días más de funcionalidad. Y les cuento una anécdota. Yo hice con unos amigos el primer vehículo eléctrico convertido en el 2010. Hicimos un montero eléctrico que estaba en la finca de un amigo. Le dijimos al papá que nos lo regalara, que lo queríamos poner eléctrico. Trajimos motores, controladores. Y cuando fuimos a averiguar las baterías, pues averiguamos baterías de litio y no había cómo. $1,100 por kilovatio. Pues, mejor dicho, comprábamos 3 carros con lo que comprábamos el pack de baterías. Entonces nos fuimos para Baterías Mac y les presentamos el proyecto y nos regalaron los packs de baterías de plomo y así rodó el vehículo que llamó Impulso y hicimos nuestro primer vehículo. Hoy estamos comprando packs de baterías para diferentes medios de transporte que hacemos. Hoy tenemos conveyors y equipos para aeropuertos eléctricos que hacemos nosotros. Ya hemos hicimos los carros eléctricos que fueron solares que fueron a competir a Australia en el Solar Challenge. Acompañamos también el proceso del carro de AFIT que fue a Bélgica a competir.
Y hoy los diseños de buses que estamos haciendo son con baterías de litio, pero ya hoy estamos comprando kilovatio hora a 110, $120. O sea, al 10% de lo que comprábamos hace 10 años, y posiblemente en los próximos 5 años estaremos bajando a 90, $85 por kilovatio instalado, que ya son precios que ponen al vehículo convencional y al vehículo eléctrico al mismo nivel. Y ahí sí se acabó el paseo de los vehículos de combustión. Ahora, viene un tema muy crítico en la movilidad eléctrica y es la red de servicio técnico. Uno, porque cuando se desaparece el 60% del negocio de los vehículos de combustión interna, se va a generar un desempleo grandísimo en el país y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque como vieron en la red de carga, ya la gente no va a volver a las estaciones de servicio en la misma medida, porque la inversión por kilovatio hora cargado en el vehículo es infinitamente menor a a los galones de combustible que necesita para moverse esos mismos kilómetros. Entonces hay una plata que se va a esfumar, porque esos carros ya no tienen filtros de aceite, ya no tienen una cantidad de elementos del motor de combustión, eso desaparece del todo. Ese 60% de ese negocio se va a desaparecer. Entonces vamos a necesitar nuevas redes de servicio mucho más soportadas en software, porque estos vehículos ya son más un computador con ruedas que una máquina con ruedas. Eh, ya todo es gestionado desde los computadores, desde herramientas de software, y mi vehículo se actualiza en un porcentaje muy importante en línea. Ya no voy a tener que ir a un taller a que me hagan una actualización del software, sino que vía conexiones inalámbricas me van a poder actualizar mi carro y hacerle mejoras en rendimiento, en consumo de batería, reparaciones. Entonces eso implica un cambio en el recurso humano que vamos a tener que emplear, una reorganización de los stocks de repuestos que van a cambiar mucho. Claro, las latas, las llantas, los frenos, incluso los frenos van a gastarse muchísimo menos de lo que se gastan hoy. Entonces vamos a hacer menos emisiones, vamos a tener que disponer menos pastas de freno al final del camino, vamos a tener menor desgaste de los elementos de frenado, y eso va a ahorrar muchas cosas en el mundo de la movilidad. Nuevos modelos de negocio. Empezamos a encontrar que, por ejemplo, para el negocio de domicilios, de paqueteo, de mensajería, comprar motos, a ver, son negocios muy intensivos en el equipo, o sea, que recorren muchos kilómetros al día, eh, que necesitan un equipo que tenga durabilidad, y un equipo de buena durabilidad vale plata, pero una parte muy importante de esa plata es las baterías. Cuando yo arranqué en vehículos eléctricos en el 2010, el gran actor que estaba saliendo se llamaba Better Place, que es un negocio de recambio de baterías. Yo alcancé a ir a Israel a conocer la planta de swapping de baterías, y a ir a Francia al centro de investigaciones de Renault a mirar cómo era la estación de swapping de baterías. En ese momento, la inversión por estación era de $2 millones. Y era un robot que sacaba una batería pesadísima de 400 kilos debajo de un motor y le recambiaba otra. Entonces había que tener unos stock de baterías costosísimos, que fue lo que reventó el negocio. Y más se reventó cuando se dio un desarrollo que se llama carga rápida, y entonces ya no necesitábamos cambiar el pack de baterías, sino que lo iban a cambiar, lo iban a recargar ya no en 8 horas, sino que podías meter el 80% de la carga en una hora, y eso cambió el pensamiento de todas las personas. Entonces, ahí esos cambios en los modelos de negocio implican repensar lo que tenemos y buscar nuevas alternativas para hacer viables estas nuevas tecnologías en esta nueva movilidad. ¿Pregunta hasta ahí? De pronto, yo ayer veíamos un poco también que estas baterías resultan convirtiéndose en una problemática, porque cuando se acaban, pues, ¿qué hacer con todos esos desechos, cierto? ¿Vos cómo ves eso ahí? ¿O ya la única alternativa viable es bicicleta, patinetas y
A Y ver, todos estos medios pues masivos. si, si quiere que le diga una cosa, se va a sentar a llorar. Es peor una batería de una bicicleta que la de un carro. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, nos venden cosas tan baratas que a la hora de buscar una segunda vida, esas baterías se acaban y no sirven para nada y hay que botarlas. Cuando hablas de los carros eléctricos, normalmente un carro eléctrico, a ver, si conocen de baterías, una batería tiene dos componentes principales, las pilas y el BMS, que es el Battery Management System, que es el que controla toda la actividad de las baterías, la carga, la descarga, reparte la carga entre los módulos de la batería. Entonces, digamos que una bicicleta tiene, por lo general, un BMS medio brutico. Más o menos permite controlar carga y descarga de la batería total. Entonces esa batería normalmente termina dañada y no hay nada que hacer con ella. En un vehículo eléctrico grande, las baterías tienen una posibilidad que se llama segunda vida, que es a lo que le están apuntando casi todos los fabricantes y es a lo que le está apuntando de forma importante, por ejemplo, Tesla. Tesla entendió que teníamos que masificar todo el tema de energía solar porque tenemos que hacer un balance. Nada me gano yo con cambiar los carros de combustión por vehículos eléctricos si voy a tener que crecer en plantas generadoras de energía a partir de carbón y de combustibles fósiles. Entonces hay que llegar a producir una energía eléctrica mucho más limpia a partir de energía solar, por ejemplo, o energía eólica, y eso va a requerir almacenamiento. Ese almacenamiento se da en packs de baterías, que no son la misma batería tal cual. Yo tengo que reemplazar ese BMS, que es un BMS especial para entregas de potencia rápida, como las necesita un carro, por un BMS que para una batería estacionaria que permita almacenar, y eso le da una vida más o menos entre 15 y 20 años adicionales. Entonces, si nosotros hoy hacemos un análisis de los vehículos eléctricos, esa batería va a pasar de durar 10, 12, 15 años en un carro a durar hasta 35 años con su segunda vida. Eso permite alargar el proceso, sacarle el máximo jugo a las baterías y seguir encontrando soluciones de reciclaje. No es que no las hayan, ya hay plantas de reciclaje de baterías de litio. Hoy ustedes disponen baterías de litio recargables en los sitios de recopila y ya hay compañías especializadas en eso. Si ustedes se van, por ejemplo, a las baterías de plomo que los tienen todos nuestros carros, todas nuestras motos, todos los juguetes de los niños, hoy baterías Mac en el Valle tiene una planta de reciclaje de baterías. Hoy Mac solo compra el 5% del plomo porque el 95% es de reciclaje de baterías. Hoy el 80% de las carcasas de las baterías son recicladas en Jumbo Valle, creo que es la planta de reciclaje de ellos, de carcasas de baterías, y el 80% de los nuevos materiales son plásticos reciclados. Entonces digamos que el mundo ya ha ido encontrando soluciones, que es lo más crítico y es donde más hay que trabajar. Y hay que trabajar en la logística inversa, hay que trabajar en baterías de mejor calidad. Entonces les pongo un caso, la batería de un carro no tiene un solo BMS. Cada clúster tiene un BMS y tiene un BMS Master que administra todos los otros BMS para evitar que las baterías se dañen y duren lo que en realidad deben durar. Entonces, digamos que en la medida que tengamos mejores baterías, vamos a lograr tener mejor o vamos a reducir las emisiones de final de ciclo que vamos a generar. ¿Queda tu respuesta ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de movilidad compartida, hay muchas cosas que tenemos que analizar ahí. Una cosa es lo que todo el mundo conoce como Encicla, por ejemplo, o el nuevo sistema de bicicletas compartidas de Bogotá, o los sistemas de bicicletas que hay en el mundo, o el Go Green, las patinetas eléctricas, las patinetas que nos dejaban tiradas en todos los andenes por todo lado. Esos digamos que son los más conocidos en movilidad compartida. Sin embargo, vienen otros productos que ya están en el mundo. Digamos que en Asia las motos compartidas, y moto compartida es un Encicla compartido. Es yo
tengo unos lugares donde dejo la moto y allá la puedo recoger y allá la debo volver a llevar y la reservo con una aplicación. Lo mismo en los carros, no sé si ustedes conocen Car2Go, está también hay varios en el mundo que son en ciclas pero para carros. Y ya viene el otro nivel de que ya es de compartida, en movilidad compartida, que es el viaje compartido. A ver, yo no sirvo para satanizar un medio de transporte u otro. Yo creo que el vehículo convencional nos va a acompañar por muchos años. Los vehículos tienen una particularidad, son como las personas. Los vehículos nacen, se usan y mueren. Tienen una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Y están identificados, todos tienen una placa. Pues, salvo las bicicletas y algunos elementos que no la tienen, pero el vehículo particular, el como lo conocemos, un bus, un camión, un carro, una camioneta, tiene una placa, una fecha de nacimiento, o sea, cuándo se matriculó y un año en que hay que chatarrizarlo. Mientras el promedio de chatarrización en el mundo es de 14 años más o menos, nosotros en Colombia tenemos carros de 30 años operando. ¿Qué quiere decir? O cambiamos nuestra política o mejoramos la chatarrización o en el 2050 nos van a estar acompañando todavía muchos de los carros que salieron entre el año pasado y este. Y eso implica que vamos a tener que mirar cómo convivimos con ese medio de transporte que emite mucho más. Las emisiones se dan es por las personas que van dentro. Yo hago un carro para 5 pasajeros con un tamaño de motor que me permita moverlos cómodamente y ese carro quema el combustible necesario para mover ese peso. Y quema el mismo combustible un poquitico más dependiendo del peso que cuando va uno o cuando van 5. Y entonces, cuando va uno o va 5, yo hago o 400 gramos por kilómetro en la camioneta grande, o hago 50 o 30, 80 gramos por kilómetro recorrido por persona. Entonces, en compartir mi carro, yo logro disminuir mi huella de carbono y la de los que están montando conmigo. Si yo logro montar 3 que iban en carro en ese viaje, vamos a dejar no solo emitir las que yo hacía por mi carro, sino todas las emisiones de los 3. Eso es un impacto muy grande para las ciudades. Y en las motos es mucho más chévere, porque cuando yo voy solo en mi moto, tengo un 50% de eficiencia, pero cuando voy con otro atrás ya voy al 100% de la eficiencia para la que fue diseñado. Lograr el 100% de eficiencia en una camioneta para 7 pasajeros es muy difícil, sobre todo en viajes urbanos al trabajo. Entonces, posiblemente vos puedes montar 2 o 3 personas adicionales, pero las 7 no las vas a llegar, entonces nunca vas a llegar a tu 100% de eficiencia en ese vehículo. ¿Me hago entender en el concepto? Por eso es tan importante lograr las eficiencias adecuadas en cada uno de los medios. Por eso los sistemas compartidos son una herramienta importante de democratización del transporte, porque ya no estamos pensando en mi carro, mi moto, sino cómo compartimos los costos de un medio de transporte para que más gente lo pueda utilizar. Cuando yo tengo un carro compartido, yo lo que estoy haciendo es teniendo el acceso a un carro a un costo razonable porque lo vamos a pagar entre varias personas en los usos que hagamos. Lo mismo, una bicicleta eléctrica, ¿por qué montamos sistemas de bicicletas compartidas en las empresas? Porque la gente le permite probar ese medio de transporte sin necesidad de hacer una inversión muy grande. Y si le gusta, posteriormente la puede usar o puede comprarla o seguir usando el sistema compartido. Cuando hablamos de sistemas compartidos, lo primero es durabilidad de los equipos. ¿Por qué? Porque hacer el cierre financiero de estos sistemas es muy complejo. Y si es difícil hacerlo para un sistema como en ciclo, un sistema de ciclos compartido, va a ser mucho más difícil hacer el cierre financiero para un sistema de patineta, de carros o de motos compartidas, porque el nivel de riesgo que aquí viene como segundo punto, la gestión del riesgo en estos proyectos es mucho más alto. Entonces, cuando vos hablas con una aseguradora, vos le decís, ves que vamos a montar un sistema compartido. Ah, no, yo no le aseguro eso. Ay, entonces.
Yo cómo me voy a meter con 100 bicicletas sin un seguro. Pero peor, ¿cómo voy a sacar 100 carros sin un seguro a la calle? Entonces también tenemos que empezar a flexibilizar todas estas herramientas de transferencia del riesgo para que las aseguradoras y las reaseguradoras se monten en la película. Tenemos que desarrollar cultura. La gente tiene que entender que yo puedo dejar el carro particular en mi casa y usar una bicicleta de vez en cuando, o usar el transporte público de vez en cuando. Pero ¿cuál es el elemento más fácil para lograr ese cambio cultural? Un sistema compartido donde la gente no corra tanto riesgo y diga, bueno, yo alquilo la bicicleta o yo uso la bicicleta y si me gusta, chévere, voy haciendo el cambio y voy haciendo algunos viajes en la, en la en una alternativa distinta. El tema de monetización. Cuando nosotros hicimos en Cicla, no había forma de hacer mercadeo, y es más, hoy todavía en Medellín no se puede hacer, porque la política pública no acompaña el proceso. Aquí, muy chévere, se inventaron todo el tema, se inventaron o copiaron el modelo de explotación del espacio público y dejaron una restricción que a 120 metros a la redonda de cada punto donde ellos tuvieran explotación comercial del espacio público, nadie más podía montar a explotación comercial. Es decir, la explotación de espacio público está asociada a los sitios de gran afluencia de público, a las estaciones del metro, a los puntos, a los paraderos de buses. Y los sistemas de bicicletas públicos deben estar cerquita a los sitios de gran afluencia de público, a las estaciones del metro y a los paraderos de buses. Entonces no hay cómo pautar. Entonces no hay cómo hacerle plata al sistema de bicicletas públicas. Entonces ahí hay que también trabajar un poquitico en esa política pública para armonizar esas formas de monetización. Tenemos que lograr que la empresa privada venza el miedo a patrocinar este tipo de sistemas para que podamos tener más recursos y tener más bicicletas, más patinetas, poder tener motos compartidas y poder tener carros compartidos. Y como decíamos ahora, cerrar ese ciclo de las baterías. Y parte de cerrar el ciclo de las baterías es entender que necesitamos medios de transporte de mejor precio para que las especificaciones de esas baterías sean mejores y podamos dar otros usos a las baterías y no tener que hacer cada 2 años una reposición de baterías y botarlas a la caneca. Transporte público. El transporte público tiene varios retos. Uno, disponibilidad de vehículos. Y ustedes dirán, ustedes están locos que están metiendo en desarrollar buses en Colombia. Sí estamos un poquito locos, pero resulta que cuando uno analiza cómo se desarrollan nuestras ciudades en América Latina, hay una ventana de oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque adivinen cuáles son las calles que hay en los barrios de nuestras ciudades. Casi siempre la misma trochita que era destapada, que un alcalde muy querido, en vez de reconfigurarla, se le dio por echarle pavimento tal cual como estaba. Y cuando vas a meter un bus eléctrico tal cual como lo hacen para el mundo, pues no cabe. Y como no rectificaron la vía, las pendientes de entrada hacen que el bus, al tratar de coger la pendiente, se pegue por debajo y se pegue a la salida. Y hay calles tan estrechas que no voltean los buses. Entonces, hay una cantidad de particularidades para América Latina que nos llevan a pensar que hay una ventana importante de posibilidades para desarrollar un bus que cumpla para nuestro país y para los países de América Latina. Otra cosa, en el mundo entero, para los buses eléctricos se desarrolla infraestructura nueva, como se hace en los Transmilenios. Simplemente se tumba la vía, se hace una vía que aguante con más peso para poder cargar unos buses más pesados. Nosotros no podemos hacer eso en toda la ciudad. Entonces queremos desarrollar un bus que pese lo mismo que el bus convencional, que tenga menos componentes, que tenga aire acondicionado y que invite a más personas a montarse en transporte público. Todo el tema de Big Data, cuando ustedes se imaginan captura de datos en torno a los usuarios del transporte público, calcule cuántos buses hay, cuántas personas mueven al día y cuánto vale procesar esa información para mejorar las rutas, los tiempos de servicio, para desarrollar nueva infraestructura, para entregar la información acorde a la que necesita esa persona que monta ahí. Barreras de entrada. Muchas veces
en transporte público estamos poniendo muchas restricciones para que nuevos actores puedan participar y eso evita que podamos masificar el uso del transporte público. Gestión de pasajeros. Hoy ya estamos empezando a contar pasajeros, empezando a tener aplicaciones para que los pasajeros puedan tener las rutas disponibles, para trazar rutas. Pero estamos muy atrás. El transporte público en el mundo, y ahí meto al metro y meto todo, te permite hace muchos años con herramientas como Waze, como Google Maps, trazar tu ruta completa. Dónde puedo coger mi bicicleta, dónde cojo el taxi, dónde me conecto con el bus, dónde me conecto con el metro, con el cable y cómo hago mi ruta completa de la forma mucho más eficiente. Apenas estamos trabajando en esos temas en Colombia y tenemos que avanzar mucho en eso para poder lograr masificar el transporte. Vamos a hablar un poquitico de vehículos autónomos porque me está acabando el tiempo. Y este es el gran reto del mundo automotriz. ¿Cómo lograr unos vehículos que no necesiten conductor detrás? Y esto implica unos retos grandísimos. Hoy vemos el gran debate que hay en Colombia, en el mundo, por Uber y las condiciones laborales del funcionario de Uber. Y no me voy a meter en ese debate, claro, hay unos temas que hay que mejorar, pero el problema que va a ser cuando tengamos vehículos con autonomía full y ya no necesitamos conductores. Ahí hay unos retos gigantescos en política pública, en desarrollo de cultura, en recapacitación de esas personas que van a quedar fuera del mercado laboral cuando toda la vida han hecho lo mismo. Entonces, la pregunta no es si son viables o no, si son viables, el problema es cuándo los vamos a tener. Google desde el 2015 viene haciendo pruebas de manera importante en vehículos autónomos. Tesla, desde su primer vehículo, el Roadster en el 2007, ya lo tenía en la mente. Ahora, hay unos temas asociados a los vehículos autónomos que pasan por la inteligencia artificial y la gestión de datos. ¿Qué pasa con los vehículos Tesla, por ejemplo? Cuando tú compras un vehículo Tesla, firmas un documento donde le autorizas a Tesla a que tenga acceso a la información de todos los sensores, todas las cámaras, del computador a bordo, de cómo conduce la persona. ¿No lo quiere firmar? No compra Tesla. Estos señores llevan 15 años capturando información de cómo se comporta la gente en los vehículos. Eso es vital para la inteligencia artificial. Por eso creo yo que la primera compañía que va a lograr tener un vehículo 100%, o sea, full autónomo, es Tesla, porque son los que mayor cantidad de información tienen en mayor número de vehículos, en mayor número de países del mundo. ¿Por qué? Porque las culturas en cómo se maneja influyen, las políticas, la infraestructura. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Quién va a la delantera y quién puede ganar esa victoria? Claro, hay muchos que vienen detrás, muchos tienen sistemas autónomos de parqueo y aquí vamos a ver un poquitico cuáles son los tipos de autonomía. Nivel 0 es el control de crucero, por ejemplo, en los carros. Ahí el vehículo realiza alertas, pero el conductor tiene que realizar todas las acciones asociadas a esa alerta que le está dando el vehículo. Ya hay un nivel 2 donde el vehículo realiza algunas acciones básicas para garantizar una operación segura y corregir acciones del conductor. Entonces, digamos que mantiene, por ejemplo, los sensores que mantienen el vehículo dentro de un carril. Eso, digamos que no sé quién ha manejado un vehículo con esos sensores, es un poco aburridor porque nosotros somos muy tranquilos y no nos importa acercarnos a la raya o a veces salirnos, esa es nuestra cultura. Y el carro arranca a pitar, arranca, sentís que te jala la dirección y vos decís, te sentís como que no sos el dueño del vehículo y mucha gente termina quitándole el servicio de asistencia porque se aburren con eso, pero ya empezamos a ver que en el nivel 1 el carro empieza a tomar algunas decisiones por nosotros.
Cuando vehículos hablamos ya, ¿cómo? Pues he tenido la oportunidad de pilotear algunos y realmente sí son vehículos muy seguros, porque si usted se duerme, tiene un microsueño y se va a desviar, el sensor sí hace la tarea. O sea, realmente es una tecnología muy útil. Tal vez por cultura no estamos acostumbrados a esto, pero sí tiene una muy buena utilidad en tema de seguridad y de salvar Sí, vidas. claro, claro. Es que hoy todo el mundo está apuntándole allá. O sea, una parte importante de todo el tema de autonomía de los vehículos está centrado en resolver nuestros problemas de seguridad vial. Desafortunadamente, la ONU declaró el diseño anterior como el diseño de la seguridad vial y nos rajamos. Y nuevamente, este nuevo diseño es el de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque no hicimos la tarea, porque no cumplimos, porque no logramos bajar al 50% los índices de accidentalidad vial en el mundo. Antes subimos. Entonces, todos estos sistemas apuntan a eso, a mejorar la seguridad vial. Y aquí es lo más triste del mundo. Cuando hablamos de ejemplos, y ahí se me pasó lo de centrado del carril, era el autopilot de Tesla. Todo el mundo habla del vehículo autónomo de Tesla. El vehículo autónomo de Tesla, solo hoy estamos hablando de nivel 2. Todavía no estamos pensando en cosas mucho más sofisticadas. Aquí el vehículo puede conducirse solo, pero requiere el conductor detrás del volante. Él te asiste, te ayuda, te evita que cometas errores, como decías hace un segundo, pero no es capaz de manejarse solo. El nivel 3, que ya el vehículo es capaz de parquearse solo, ya es capaz de conducir tiene conducción autónoma condicionada, todavía exige que el conductor esté detrás, pero permite retirar las manos y la vista. La mayoría de estos vehículos ya tienen sensores de cámara que miran hacia dónde está el conductor, si tiene microsueños, si está volteado, si no está poniendo atención. Él emite señales e incluso hay flotas que ya tienen sistemas ADAS, que son Advanced Driver Assistance Systems, que le emiten a la central cuando el conductor se está durmiendo, cuando el conductor está distraído, si el conductor está tomando el celular. ¿Por qué? Porque las cámaras ya permiten enviar esa información. Entonces, digamos que en nivel 3 ya se permite retirar las manos y no estar tan pendiente, pero el conductor tiene que estar ahí. El nivel 4 todavía no existe nada, en nivel 3 ya encontramos algunas cosas, en nivel 4 no existe, y es que el conductor ya puede dormir, ya el vehículo puede manejar en periodos largos en ciertas condiciones de ciudad. Y ahí lo advierto. ¿Por qué? Porque es que en nuestras culturas somos capaces de inaugurar vías sin poner la señalética, sin pintar las rayas, y los alcaldes son felices inaugurando vías así. ¿Qué pasa en ese caso? Un carro se pierde del todo. Cuando no le ponen las vías, no le ponen la señalética, las cámaras no ven nada y el carro se pierde y le toca parar. Ya estamos avanzando tanto con inteligencia artificial y con seguimiento y con captura de datos de vehículos, que ya se dice que hay tecnologías experimentales que permiten que el carro se mueva por una ciudad sin tanta señalética y sin tanta cosa, pensando en países que tienen ciertas falencias como el nuestro. Y en el nivel 5, que es a donde en algún momento llegaremos, que todavía no existe ningún vehículo, es que no hay conductor detrás del carro, el carro llega solo. Esto me parecía muy extraño, sin embargo, o digamos que a mucha gente le puede parecer extraño o que se va a demorar mucho tiempo, pero el tiempo vuela. Yo estuve en Renault Francia en el 2010 y ellos me decían que para Colombia más o menos en el 2015 iban a empezar a llegar los carros eléctricos. Yo decía, no, eso es muy lejos, 2015. Ya vamos en el 2022 y ya hay 4 o 5 modelos rodando y ya todas las marcas tienen vehículos rodando. Y desafortunadamente,
nos está atropellando la tecnología y nosotros como país no nos estamos preparando ni culturalmente ni habilitando las personas que necesitamos para eso. Hoy todas las entidades deberían estar volcadas a pensar cuál es el personal que necesitamos para ser parte activa en el desarrollo de la movilidad del futuro, de la movilidad inteligente y de la movilidad sostenible. Todo el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de desarrollo de software, todo el tema de gestión de baterías, producción de baterías, va a ser fundamental en esta nueva movilidad. Y hoy estamos en pañales. Hoy nuestro sistema educativo está a años luz de estos temas. Nuestro sistema de servicio técnico, nosotros estamos montando a las carreras un taller de soporte técnico para baterías de, de, de bicicletas y motos eléctricas. ¿Por qué? Porque nosotros lo teníamos para nuestros sistemas de bicicletas compartidas, pero ya los clientes nos están pidiendo que por favor les prestemos servicios. ¿Por qué? Porque las baterías se dañan, porque los BMS se dañan, hay que cambiarlos. Entonces no es lo mismo cambiar un BMS solo que cambiar el pack de baterías completo, porque los displays se dañan, porque los motores hay que hacerle mantenimiento, porque el controlador que regula la relación entre las baterías y el motor también tiene problemas y tiene una parte electrónica que hay que cuidar y que hay que hacerle mantenimiento y que hay que hacerle reemplazos de componentes. En eso todavía estamos en pañales.